Hace 4 años estuvo aquí sentado Javier Milei. No era el Milei que es ahora. No era la sin duda. misma mesa, tampoco era el mismo Milei, pero era él. Exactamente en este lugar. En ese momento, el Centro de Estudios Libertarios de Chile lo trajo y ha traído varias personas de ese corte político, de ese espacio político, digamos, en Argentina, a hacer charlas y a conversar con los adherentes de los libertarios chilenos. Y hoy trae a un diputado electo de ese espacio, es Alberto Berti, Venegas Lynch, además de un linaje ideológico que Milei siempre menciona, es tu padre y tu abuelo. Mi padre y mi abuelo, exactamente. Exactamente. Te hago la aclaración, que es un tema semántico, del tema de, primero agradecerle al Centro de Estudios Libertarios, a Fernando Sagredo también por la invitación y todo lo que hace, me parece, en Chile, que es un empresario que entiende la importancia de la batalla cultural para hacer negocios. El tema ideológico. Justamente la ideología, la antítesis de la ideología es el pensamiento crítico, con lo cual nada más lejos que la ideología del liberalismo. Justamente el liberalismo siempre está en ebullición y sujeto a futuras refutaciones. Ideología no es peyorativo, sino como ideas. Claramente. Como claro, el tipo de pensamiento. Se está velando fino en un concepto que quizás ideología es más para, suponte, el marxismo. ¿Qué es el marxista? Lo que dijo Marx, y de ahí no salen. El liberalismo, justamente, teorías de Murray Rothbard, por ejemplo, que ha sido su padre intelectual Mises, que le ha dedicado libros, creía Mises en el Estado mínimo, y Rothbard terminó en teorías de la ausencia del Estado. Pero todo el liberalismo pivotea en el derecho a la vida, la libertad y la propiedad y la igualdad ante la ley, básicamente, y de ahí fluyen distintas opiniones. Y como dice mi padre, los liberales no somos manada, o sea, puede haber disensos. Y es el referente liberal, sin duda, de Javier Milei, que te llama prócer. Habla siempre del prócer. No. Quiero hacer una aclaración. Sí, por Dios. Por eso es más fácil decirme Berti, que no es un tema de confianza, simplemente nadie me dice Alberto, y distingue de Alberto Venegas Lynch, que mi padre firma hijo para honrar a mi abuelo, a pesar de que murió, así que, bueno, se crea esa confusión. El prócer es tu padre. Tú eres un diputado electo que tiene que hacer el trabajo a partir del 10 de diciembre. Así es. Bueno, tú conoces a Javier Milei desde hace mucho y con mucha cercanía. ¿Has visto cambios de Javier Milei desde los últimos Una semana. Una semana. Bueno, cambios quizás en la agenda enloquecedora que significa ser presidente. Ahora está, bueno, hablando con Macron, con Biden, está en otra liga. Pero una de las cosas que veo con enorme placer es que justamente no ha cambiado un ápice en su discurso, que generalmente ocurre con el político, que cuando se acerca ya al tema electoral y se acerca al poder, empieza a quizás sentir como que tiene que cambiar el discurso para ganar tal apoyo político, o tiene una alianza con alguien que quizás que si dice algo no le va a resultar. Javier no cambió nunca el discurso. Pero ahí, bueno, uno podría decir sí que el Javier Milei de las elecciones generales versus el de la segunda vuelta, sí hay cambios en el tono, se le vio mucho menos, no voy a ocupar la palabra agresivo, pero energético. Dos decibeles más bajos. Y con algunos temas súper claros. Ejemplo, Milei se refería al Papa Francisco como representante del maligno en la tierra. Y ahora electo, habló con él, ¿cierto?, por teléfono al día siguiente que fue la elección, y lo trata de su santidad y además lo invita a visitar Argentina. A Patricia Bullrich la llamó montonera terrorista, la acusó de tirar bombas en jardines de infantes y después la designa como ministra de Seguridad, y que se entiende que tiene que ver con la alianza que hizo con Patricia Bullrich, ¿cierto?, con el macrismo y con todo ese sector para poder ganar la segunda vuelta. Entonces ahí hay un cambio evidente, ¿o no? Bueno, yo me refería al cambio, creo que profundo, que significa las ideas y el discurso. Quizás estas cuestiones de los avatares de la política, con Patricia Bullrich, no te diría que es algo querible, pero son los avatares de la política y los tironeos políticos que tuvieron la grandeza de hacer un acercamiento, creo que por el bien del país, y lo del Papa lo había comentado, esto que citas tú, mucho antes de ser candidato, en fin, tomó otro... Pero tuvo que suavizarse, más de formas. tuvo que suavizar sus dichos, tuvo que suavizar algunas de sus posturas. Por eso, las posturas creo que no. Si revisamos contenido y discurso, creo que no. Sí me parece que es la mejor versión de Javier, que la tiene hace bastante tiempo. Si tú te fijas, él empezó en un medio argentino que se llama Intratables, que el formato de eso era una pelea de perros. Sí. Eran 8 panelistas de izquierda. ¿Quién gritaba más? Bueno, entonces no se podía elegir ahí el medio. Cuando tuvo los aciertos en ciertos pronósticos y empezó a validar las cosas que decía,
los medios lo tomaron con más seriedad, digamos, y ya lo ponían en el centro de escena o hablando, como fue el caso con Matías, tranquilos y dándole oxígeno a la conversación, que creo que es la mejor versión de Javier. Pero está bien, pero igual hay cambios que vamos a ver. Por ejemplo, no hago negocios con comunistas. Con China hay que hacer negocios y es un régimen comunista. Y así suma y sigue. A Lula lo trató de una manera y con Brasil va a tener que tener algún trato distinto. Entonces, de alguna manera las acciones van a cambiar y están cambiando ya. ¿O no? Bueno, sobre eso se refería Javier. La dolarización, dicen que, según los medios argentinos, al menos en el primer momento no hay dolarización. Con la salida de Ocampo probablemente se diluye y era una de los ganchos de elección electorales más importantes. Entonces, pragmatismo, ¿no? Bueno, primero era lo de China. Te contesto las dos cosas, Matías. Lo de China se refiere, y hemos insistido en este asunto, a lo que es la política internacional, que en definitiva él se siente más conectado con el mundo libre. Entonces eso también tiene que ver en las relaciones internacionales, que va a estar Diana Mondino también ahí particularmente siguiendo ese tema. Pero no se refiere al tema comercial, porque de hecho hay que sacarse el paradigma de que el gobierno es el que abre mercados. No, hay que abrirse al mundo en el momento de la estancia que... Pero sí se hace a través de tratados y acuerdos Ustedes toman a Chile como ejemplo pero muchas absolutamente. Cosas. Y Chile partió con acuerdos comerciales hechos desde la Cancillería, desde el gobierno, desde el Estado, aunque les duela. Perfecto, pero es mucho más sencillo. En vez, cuando tú tienes, con el caso de Mercosur, los tratados de libre comercio y ves que son folios y folios de artículos y una serie de cosas, mucho de libro de comercio no hay ahí. Lo que hay que hacer es arancel cero y abrirse al mundo en el momento, como digo, progresivo que dé la baja del gasto, baja de impuestos, regulación para no cometer un industricidio y después abrirse al mundo y ganar lo que tiene que ofrecer la globalización. Puede que Mercosur no te guste y puede estar en tu derecho y te parece que perjudica a la economía argentina, pero es un tratado. Arancel cero puede que te guste más, pero también es un tratado. Entonces tú estás diciendo, hagamos tratados que nos gusten. Es distinto a no hagamos relaciones comerciales entre países. Son los estados los que hacen los marcos. No, por eso digo, digamos, si alguien quiere comerciar con China, el gobierno argentino, en el caso del gobierno de Milei, no es quien para impedir eso, y eso justamente Javier... Una cosa es no impedirlo, otra cosa es facilitarlo. Pero ese es el punto que quiero hacer yo. Estamos acostumbrados a que vayan delegaciones de gobernantes suponte en Argentina, era una cosa miserable, iban a Angola los gobernantes con los productores cítricos, como que si los productores cítricos se hubieran dedicado a las fiestas infantiles toda su vida y sabe perfectamente abrir un mercado. Lo que quieren es justamente tener marcos institucionales y una apertura para comerciar con el que se le dé la gana. El gobierno, más que nada, pone trabas. Claro, pero ese marco... Parecería que fuera algo mágico, que el gobierno te tiene que abrir mercados. No, pero cuando tú dices arancel cero, por ejemplo, eso se logra primero con una aproximación, con una negociación entre autoridades de un Estado con otro Estado, que generalmente pasan por las direcciones económicas de las cancillerías. No pasa por los empresarios, no son los privados los que negocian un arancel cero. Bien, buen punto. Yo no me quiero meter en el tema de sintonía fina, porque esto lo tendrá Diana Mondino, pero conceptualmente yo te diría, es muy fácil, es unilateralmente, dices arancel cero y es unilateralmente arancel cero. Y te abriste al mundo. Sí, pero eso es para importar. Pero ¿cómo consigues que China, que Francia o que, qué sé yo, Australia te ponga arancel cero un producto tuyo a la soja argentina? Perfecto, las buenas relaciones diplomáticas eventualmente abrirán mercados, pero no como un tema, un foco de que tienes que abrir mercado y mandar delegaciones para colocar el arroz o los tomates. Me parece que esa es la parte que confundimos, me parece, como rol del Estado, como si fuera una cosa paternalista, que él viene y te acompaña y te abre la puerta. Facilitarlo, y las relaciones internacionales facilitan esas cosas. Ustedes toman el caso de Chile con muchos ejemplos en la obra pública, en esto, y no sé si tú sabes, probablemente sí, pero es un ejemplo de Chile. Los presidentes viajan con aviones llenos de empresarios, con el presidente de derecha y de izquierda. Y no es paternalismo, sino que es una asociación virtuosa entre Estado y privado el que le ha dado los resultados que a ustedes les gustan mucho. Entonces, no es el ejemplo chileno el que van a seguir ustedes. Bueno, en algunas cosas igual hay ejemplos buenos y malos de Estados Unidos. Hay que tratar de... Eso es malo. Creo que es... Claro, de Chile te parece malo ese ejemplo de que Frei, Piñera, Lagos, Bachelet, Boric viajan con, insisto, aviones repletos de empresarios de distintas áreas. Y él y el presidente o presidenta de Chile hace la apertura, los presenta, los valida.
se muestra el Estado en una conjunción virtuosa, te insisto. Claro, yo separo ahora en el aspecto político, en el plano político de mi encuentro, separo y respeto por la gente que tiene que hacer estas cuestiones, en este caso en el Poder Ejecutivo, qué camino quiere seguir. Te puedo dar mi opinión personal. Mi opinión personal es esta del paradigma del paternalismo, de acompañar a los... Para mí hay que... Estábamos justo fuera de cámara hablando de... estas discusiones que se crean muchas veces se simplifican diciendo, ¿para qué querés gobierno? Entonces ahí sabes dónde está tu interlocutor parado y se ahorra saliva y coronarias de las discusiones políticas. Yo creo que el Estado es para proteger derechos individuales e impartir justicia. No jugar al empresario, no jugar a que fuera su quinta personal y la administra y nosotros solamente somos peones y sus títeres. Me parece que este concepto también de gobernantes y gobernados, nos tenemos que sacar un poco ese mote, empezar a hablar eventualmente de mandantes y mandatarios, porque es un mandato específico que el ciudadano le está dando, pero no es para que se meta en nuestra vida, en nuestra cama y en las cosas que hacemos. Berti, el presidente electo, una de las frases que más se ha destacado, yo estaba ahí, me tocó verlo en directo en la noche, hace 7 días exactamente, cuando lo dijo que no habrá espacio para las gradualidades, que la crisis es tan grande, estoy parafraseando obviamente, que las medidas tienen que ser drásticas, que no hay espacio ni para las gradualidades ni para las medias tintas, y que habrá un ajuste fiscal que va a ser duro y que vendrán 6 meses duros. ¿Cómo se va a controlar o cómo pretenden controlar la calle cuando ya hay dirigentes sindicales y sindicatos que sabemos que además en Argentina son fuertes, que han advertido que saldrán a la calle para impedir que se apliquen algunas de las medidas? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, hay gente en Argentina que uno le preguntaba los días posteriores sobre esta parte y decía, no sabemos si lo van a dejar gobernar, no sabemos si va a durar un año en el cargo. Eso es política. Ahí, Connie, me parece que lo más importante, y desde que yo tengo uso de razón, veo un cambio distinto en a dónde va el ajuste. El ajuste, desde que yo tengo uso de razón, ha sido al bolsillo del contribuyente. Vamos a hacer, cuando decían ajuste, nos agarramos los bolsillos porque era más impuestos, más inflación, más deuda, que implica deuda, impuestos, inflación futura. Ahora el ajuste es a la política. No puede ser que el contribuyente llegue a su casa después de trabajar todo el día y se encuentre que lo espera en la puerta principal de su casa el Estado para sacarle el 70% de lo que hizo ese día. Ese sistema no va más en Argentina. Y eso hizo que estemos en el último subsuelo del infierno. ¿Qué significa eso en términos concretos? ¿Esos recortes dónde van a ser? En el tema de la obra pública, la transferencia discrecional a provincias. Tú sabes que hay una cosa... de chantaje y discrecional que tiene el gobierno nacional frente a las provincias para asistirlo, o sea, a las provincias amigas, o chantajear a las de la oposición, y provincias a municipios. Eso, cortar con eso, el tema de los subsidios, pasar de los subsidios de la oferta a la demanda para cambiar los incentivos, el tema de las empresas estatales, que es una contradicción en términos, si querés abordamos ese tema luego, hablar de empresas estatales es contradictorio, y las jubilaciones de privilegio, que resulta a esta altura del partido una cosa pornográfica. Ahora, yendo al tema político y esta cuestión de la efervescencia social que me preguntabas, Connie. Creo que se ha pivoteado toda la campaña y el plan de Javier en algo que me parece sustantivo, y es reconocer las restricciones que existen de estar en el quinto subsuelo del infierno. Esto es la secuencialidad. Sabemos que en teoría un plan social es absolutamente dañino y nocivo para la dignidad de las personas, el tema del clientelismo, bueno, todo lo que ya sabemos que pasa en Argentina. Pero hoy son las víctimas del sistema. Hay que atacar el victimario que es el Estado. Entonces, no tiene por qué haber ninguna efervescencia en la base de la pirámide de la gente vulnerable. Se va a poner en evidencia que quien quiere hacer esas movilizaciones son los gerentes de la pobreza, el vértice del poder y de los intereses que hay, que quieren usar como carne de cañón y peones justamente a los necesitados. Entonces hay que atacar eso y cortar esa conexión que hay. Esa gente tiene poder de calle, lo hemos visto, quienes hemos ido por X situaciones, hemos visto con qué frecuencia se cortan las calles principales, con qué se cortan los aeropuertos, es decir, afecta el funcionamiento de la gente en lo diario. ¿Cuál es el plan de Javier Milei para enfrentar la calle, el piquetero, el puntero, el sindicalista que tiene estas fortunas
coleccionistas de autos privados y de jet. Bueno, ¿cuál es el plan? Bueno, esa es otra parte donde también yo empiezo a tener que levantar mi opinión, darle lugar a gente que va a estar en seguridad, que encima yo no soy especialista en seguridad porque son temas delicados, porque tú sabes que van con los cochecitos, con los niños, a usarlos de escudos para no tener un tema de represión ahí, de manera que tiene un concepto de cirugía fina y de especialistas en el tema de seguridad, pero básicamente no puede ser que gente trabajadora sea rehén de esta gente. De manera que sí, el que hace las paga, como dice Javier. Básicamente en el tema de seguridad, y el seguridad también implica la libertad de tránsito. ¿Qué piensa Javier Milei del gobierno de Gabriel Boric? No sé, hay que preguntarle a él. ¿Y no lo ha conversado nunca? No. Porque la vicepresidenta Victoria Villarruel dijo que el gobierno de Chile era una tragedia. Yo coincido particularmente. Ha avanzado, es una referencia muy general, hay que ver temas puntuales, pero la verdad que tanto en Chile como en Argentina y como pasa en todas partes del mundo, por eso suscribo el ímpetu del Centro de Estudios Libertarios para apoyar la batalla cultural, porque la batalla cultural, Connie, no tiene nunca final. Porque siempre va a haber gente que quiere vivir de otros. Entonces se han dejado espacios intelectuales y académicos donde, como las filtraciones, se ha metido el agua de nuevo. En el momento que creemos que la batalla cultural está ganada, es la lucha de la libertad contra el colectivismo, y eso está en permanente tensión. Y uno podría pensar que Javier Milei tiene ese mismo pensamiento. Lo que tú dices que coincides con la vicepresidenta Victoria Villarruel. La pregunta es, ¿cómo va a ser la relación con Chile si se parte de la base que tienen ese juicio sobre el gobierno de nuestro país? Bueno, de vuelta, Diana Mondino tendrá ahí la voz cantante respecto a cuáles son los parámetros a seguir. Lo ideal es siempre tener sintonías de paz y acercamiento, pero tratando de, como digo, de influir en el tema de la batalla cultural y saber que estamos en una dirección totalmente distinta, y todos los países de Latinoamérica, de la misma forma que se contagiaron en el socialismo, yo creo que el efecto Milei ha tenido un efecto contagio también para la gente de Chile, que es una persona que también cuando trabajaba en la batalla cultural ha viajado mucho y lo conocen. El tema de las redes sociales también como medio de comunicación ya instalado tiene mucho que ver en la difusión de las ideas. Entonces hay un efecto contagio que hay que aprovechar, esta inercia. También fue el motivo por el cual me metí en la política, vengo del sector privado, y la verdad que no me cuesta encontrar algo que disienta con Javier en el tema de las ideas y fundamentalmente sus valores personales, cosa que no es poco en la política. Eso me parece... Por último, Alberto, tú lo conoces muy bien a Javier Milei, lo conoces en lo personal, me imagino que en lo íntimo, han estado y compartido mucho. ¿Cómo te imaginas que va a ser esa flexibilidad en lo personal para establecer confianza con el presidente Boric, que piensan muy distinto? Y se sabe que las relaciones personales pasan por las confianzas y la química. Dicen que la presidenta Cristina Fernández tenía mucha química cuando había que tratar con el presidente Piñera, aunque pensaban totalmente distinto. ¿Eso es importante para ustedes? ¿Tú crees que Javier Milei puede llegar a establecer una relación de confianza en la diversidad o la diferencia con Gabriel Boric? Bueno, déjame decirte ahí un par de cosas, Matías. Uno, dio la demostración citando el cambio respecto al enfoque con el Papa, por ejemplo. Donde te das cuenta que las relaciones diplomáticas son importantes, me parece, lo veo con buen ánimo ese acercamiento. Fíjate que si esa relación se profundiza, puede influenciar en las ideas del Papa, creo, como fue el caso de Michael Novak y Hayek respecto a Juan Pablo II y las ideas del capitalismo y demás. Eso por un lado. Y después en la intimidad, lo que yo he visto de participar de reuniones donde prevalecen temas de economía, la apertura que tiene Javier para escuchar otras campanas me ha impresionado muchísimo. Y es una persona que sabe delegar, y ni te digo cuando está en espacios donde son temas que se tratan que no necesariamente son de su especialidad. Toma nota, escucha, creo que es un gran armador de equipos y tiene una escucha positiva muy importante que quizás en el debate público no se lo ha visto así. Y me miras cara con Matías como diciendo, no sé si esto está así. No. Pero francamente... Solo quiero ver en acción la muñeca política, porque tiene minoría en ambas cámaras y esto se trata... La va a necesitar. La política se trata de tener mayoría en las cámaras para aprobar leyes. Así que miro no con escepticismo, sino con ganas de que ocurra pronto para verlo actuar. Bueno, Connie, tú estuviste entonces en las últimas elecciones, el balotaje.
Y viste el discurso que dio Javier respecto claro. a que recibe a la gente, independientemente de la trayectoria, los antecedentes que ha tenido, si cree y comparte la convergencia de sacarle el yunque que tiene en la espalda del sector privado y cambiar 180 grados el país. O sea, es una apertura donde le está dando la bienvenida a gente que quiera reconstruir la Argentina. Alberto Berti Venegas Lynch, muchas gracias por estar con nosotros, Muy bien. por estar esta noche aquí en Estado Nacional Prime y mucha suerte en lo que viene. Sí, pues. La van a necesitar. Gracias.